Bienvenidos sean todos a este espacio. Las Escrituras responden. Voy al taller del maestro, pero ¿me dejo moldear por él? Y es que mucha polémica teológica a través del tiempo ha generado el oficio que ejerció el Señor Jesús en la tierra. Los evangelios de Mateo y Marcos describen a José y a Jesús como un tectón. Y esta es una palabra griega, la que podríamos traducirla como un constructor, como un artesano con conocimientos de carpintería, herrero, albañil, cantero. Hay quienes dicen, como se ha enseñado en la tradición, que carpintero es la traducción más adecuada para dicho término griego. De hecho, fue San Justino en el siglo II después de Cristo quien estableció como canónico traducir tectón como carpintero. Y desde ese entonces se asumió como la única verdad esta traducción. Entonces, ¿cómo definimos la palabra tectón? Tectón era el apelativo que se daba en aquella época a alguien que se ganaba la vida construyendo algo, pero con las manos. Lo más cercano a este concepto es el de obrero de construcción, pudiendo realizar personas trabajos ya sea con la piedra, con barro, con madera u con otro material. De hecho, la palabra arquitectón, que traducida es arquitecto, es una palabra compuesta de arqui, que significa principal, significa primero, o maestro, y tectón, que es el constructor. Muy poco o casi nada en la Biblia se habla con respecto al oficio que ejerció Jesús como carpintero. Los únicos dos pasajes son encontrados en Marcos 6:3, cuando dice: ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y en el otro, en Mateo, en ese libro, precisamente en el capítulo 13, versículo 55, nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y es que la ley y la costumbre judía indicaba que el hijo mayor asumía dicha responsabilidad, o sea, que adquiría el oficio de su padre. En la Biblia no se habla mucho acerca del oficio de Jesús, excepto en los dos pasajes que ya mencionamos anteriormente. Si podemos sacar conclusiones, llegamos a tener en mente la idea de Cristo como carpintero previo al inicio de su ministerio público a la edad de 30 años. En el texto en griego de la Biblia, este versículo del Evangelio de Mateo 13:55 dice: ¿no es este el hijo del tectón? Si entendemos que Dios es el gran arquitecto, ¿qué podemos esperar de su hijo? Sino que éste sea un constructor, o como en las traducciones les han traído a nuestros días, como un carpintero. Llegados a este punto, uno podría decir que nosotros estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua, discutiendo posiciones teológicas sin relevancia acerca del oficio de Jesús. Y efectivamente, y si la discusión nosotros la mantenemos a ese nivel acerca de cuál fue el oficio que precisamente ejerció Jesús en aquellos días, podríamos pasar nosotros horas y horas y horas discutiendo sobre qué oficio realizó Jesús, sobre qué puede referirse la palabra griego tectón, para al final llegar a la conclusión y a esa misma conclusión que sería que parece imposible equiparar el oficio de Jesús. En esta oportunidad hablaremos de Jesús con el oficio de carpintero. Algunos dicen que ser carpintero era una profesión humilde, otros que era una profesión bien pagada, otros que por tradición se pasaba de padre
a hijo, y hay muchas razones, pero creo que aquí hay una alegoría profesional espiritual en la que el Señor Jesús puede identificar muchas dificultades entre las clases de madera y lo que realmente somos nosotros. En el libro de Marcos, capítulo 6, del 1 al 3, nos cuenta de cómo Jesús llegó a su pueblo natal, Nazaret. Y entonces la gente decía que cómo un carpintero podía tener esas cualidades. Y es que no creían que Jesús, además de ser carpintero, era el Mesías enviado por Dios, porque Jesús hablaba con denuedo la palabra del Señor. El Señor nos conoce y desde antes de la fundación del mundo y hasta el día de hoy, mis hermanos, nos moldea en la misma forma que lo hacía con la madera, hasta hacernos hijos suyos. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. O sea, mis hermanos, que Él ya sabía antes de que nosotros naciéramos qué clase de familia usted y yo tendríamos. Probablemente sería una familia muy dada a la religiosidad, o tal vez a una familia tibia, con alguna religión, pero no muy convencidos o descuidados. O tal vez él ya sabía que pertenecíamos a una familia mundana, aquella que nunca le ha importado una religión determinada. Muchas veces nosotros hemos pasado por una de estas familias que mencioné anteriormente, o por todas, no lo sé. En mi caso, hermanos, yo nací en una familia católica religiosa y no había un domingo donde yo no fuera a la iglesia, donde yo no comulgara, donde yo no me confesara. Era una tradición ritual que, bueno, prácticamente me obligaban a hacerla. Por lo tanto, en ese ir y venir en la iglesia, yo nunca conocí la Biblia, ni mucho menos sabía quién era Jesús. Sin embargo, lo más hermoso y lo más lindo de todo esto es que Jesús sí me conocía a mí y sabía de qué suelo me iba a sacar y qué clase de madera era yo para Él poder transformarme. Y es aquí, mis hermanas, donde empieza esa ardua labor del carpintero. Y es también aquí, hermanos, donde empieza un duro proceso en la transformación de vida de cada uno de nosotros. Previo al trabajo del carpintero con la madera, surge la interrogante: ¿y qué le debe pasar al árbol antes de convertirse en madera? El árbol debe primero morir. Para ser muy honesta, yo desconozco el proceso cuando los troncos son llevados al aserradero. Tengo entendido que allí se elimina lo que no es útil de la madera. Después se corta en diferentes formas, longitudes, para luego trasladarla a las manos del carpintero. Después de esto, el carpintero examina la madera y en su mente planea qué es lo que va a hacer con ella y cómo se puede aprovechar la madera y así poder llevarla a su máximo potencial. Entonces, el tectón recibe algo que estaba vivo en lo natural, que muere, y lo toma con sus manos, trabaja en él y le da nueva vida, le da un nuevo sentido de uso y la vuelve una pieza de utilidad dentro de sus planes divinos. Amado hermana y hermano, ¿no es esto lo que Jesús hace con nosotros? ¿No es esto lo que el Espíritu Santo opera en el interior cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador? ¿No es esto lo que el gran arquitecto quiere de nosotros? Sí, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere que nos dejemos moldear, que nos dejemos trabajar, que nos dejemos transformar y que nos pongamos
en sus manos, alejando de una vez por todas el orgullo, la prepotencia, la arrogancia y le digamos con mucha humildad: Señor, no puedo solo, necesito de ti. Ahora, yo pregunto a cada uno de ustedes, ¿necesita usted esa ayuda que ofrece el Señor? Me supongo que la respuesta es sí. Y si usted dijo sí, recuerde, mis hermanos, que en este proceso hay dolor, sufrimiento, golpes, exposición. Por lo consiguiente, usted debe de ser, pero muy, muy paciente. No tema y no se vaya a echar para atrás cuando experimente este proceso. Recuerde, usted está en manos del Tectón. Usted será testigo de la obra terminada. Al final, verá el proceso transformador en su vida y va a glorificar el nombre del Señor. En el Salmo 103, versículo 14, dice que Él conoce nuestra condición. Así que vamos a ver ciertos tipos de madera y le pido que se concentre con alguna de las características que yo voy a mencionar para que usted luego se identifique con cada una de ellas. Vamos a comenzar con la primera. La primera madera que vamos a ver se llama cedro o puede ser la madera caoba. Esta madera tiene la característica que de larga duración. De esta madera se utiliza muchísimo en la ebanistería, carpintería, es para construir, es resistente a la pudrición. Sin embargo, también son muy duras, difíciles de trabajar y sus nudos son muy comunes, lo que genera para el carpintero un problema, un dolor de cabeza a la hora de trabajarlas. Muchos de nosotros nos parecemos a estas maderas. Tenemos un corazón duro. No queremos saber nada de las cosas de Dios. Somos insensibles al dolor humano y no nos importa nuestro prójimo. Somos muy ambiciosos y egocentristas. Y es más, tenemos aquel lema: primero yo, segundo yo, tercero yo, y si no te gusta, no me importa. Así somos. Es tan duro nuestro corazón que vemos a personas con necesidad, quizá de medicina, de abrigo, de calzado, de alimento, etc. Y nos hacemos los desentendidos porque simplemente no nos importa lo que a ellos les pase. Y es que cuántas veces hemos dejado la mejor parte, como dice la palabra en el caso de María y Marta, y preferimos dedicarnos a nuestros negocios, a nuestros trabajos, porque pensamos que de allí obtendremos grandes ganancias y desechamos nosotros congregarnos a escuchar la palabra de Dios, que es la que nos da la vida, que es la que nos sostiene, que es la que nos alimenta. Estamos tan afanadísimos por acumular dinero y obtener bienes materiales que al final, cuando nosotros morimos, otros son los que gozan esos bienes materiales por los cuales nos hemos afanado toda la vida. Y como dice el dicho, ¿verdad? Nadie sabe para quién trabaja. Así es que, mis hermanos, pongamos mucha atención en esto. ¿Nos hemos identificado con esta madera? ¿Usted ha reconocido el alejamiento con el Señor? Pues déjeme decirle que hay una oportunidad. Dios es misericordioso y tiene un plan especial para estas personas. Y como buen carpintero, aprovecha sus cualidades y sus defectos para moldearlas.
Así que cuando nos cambia y nos hace hijos suyos, nos prepara para que esa dureza sea transformada y en su lugar nos da fortaleza para afrontar esos problemas. Esta madera también tiene otra ventaja, que además de ser fuerte y dura, es de larga duración. Así lo dije al principio. Quiere decir que esta clase de personas, una vez que han tomado su decisión de aceptar a Cristo, nada ni nadie los hace cambiar. Vamos a la segunda madera, es el ciprés. Las características, esta madera es suave y ligera. Algunos nos podemos identificar con este tipo de madera, pues son de carácter apocado, suavecitos, pero muy delicados, muy sensibles. Por una parte, aceptan que les hablen de la palabra y asisten a los servicios de la iglesia o a ciertas actividades de la iglesia, pero ahí va el pero. Dios nos libre de no saludarnos. ¿Por qué? Porque cuando llega el domingo y usted no lo saluda, el hermanito o la hermanita se enojó. Y peor aún, cuando el pastor en algún sermón toma la palabra y ella se siente aludida, se enoja con él, y no solamente con él, sino que también se enoja con la familia pastoral, y ahí vamos en cuenta todos. Se enojan con todo el combo, con la congregación, el pastor y la familia pastoral. Y si le llamó la atención a esa persona, a esa hermana, eso es el acabose. Ya no vuelve nunca más a la iglesia. Y si por casualidad algún hermano o hermana cayó en pecado, es capaz hasta de cambiarse de iglesias en lugar de dar un buen consejo. Y cuando se le pregunta, se justifica diciendo: ese lugar no es para mí, ni mucho menos para mi familia. Sin embargo, también para esta madera puede haber un cambio si se deja transformar en las manos de Jesús, si se deja transformar según el plan de Dios. Y esa transformación de sensibilidad, Dios la puede cambiar en prudencia, en amor, en obediencia, en misericordia, y dejar la ligereza para perdonar tantos errores humanos y al final no sentirse lastimada, sino más bien contenta de seguir los pasos de Cristo y reflejar su señorío cada día de su vida cotidiana. Vamos a la tercera madera, y esta es el pino. Las características de ella son que es una madera dura, resinosa y resistente a los vendavales. Esta es una madera dura, pero no tanto como el cedro. Además de esto, dijimos que es resinosa. Quiere decir que tiene esa sustancia que se desliza fácilmente. Muchos de nosotros somos como los pinos. Somos duros de corazón. Tenemos el problema de que nos pueden hablar de la palabra y la oímos sin prestarle atención. En otras palabras, se nos desliza. O sea, que cuando vamos a la iglesia, estamos en el sermón, estamos en el servicio, y por un oído nos entra y por el otro nos sale. Y muchas veces vamos a las reuniones de las iglesias o a cualquier actividad, pero en lugar de prestar atención a las predicaciones, nosotros estamos pensando, estamos presentes en esa silla, pero estamos pensando en los negocios, en los partidos de fútbol, en que si ya llegó el esposo o los hijos, en que si la comida estará lista, en que si el pastor predica unos minutos de más, me voy a perder el capítulo de mi novela, de mi serie, y no voy a llegar a tiempo porque este sermón nunca termina.
Y entonces nos ponemos a pensar, ay, que yo estoy pagando Netflix y tengo que sacarle el máximo provecho. Y en fin, estamos pensando en tantas cosas que en lo que menos nosotros nos estamos fijando es en las instrucciones que el Señor está poniendo en la boca del predicador. Y es que nos llenamos de tantos pensamientos que al final, mis hermanos, se nos resbaló la palabra, así como la resina, y nos quedamos igual de vacíos. Y finaliza el culto y nos vamos de vuelta a casa como que si nada pasó. Si ponemos atención, pinos hay en todas las partes del mundo. Hay en América, así como en Europa, en Asia, en África. Así que pinos habemos muchísimos más. Pero aquí está la ventaja. Cuando la acción transformadora de Dios entra en nosotros, nos volvemos resistentes a los vendavales. Pueden venir enfermedades, persecuciones, tristezas, carencias, pobrezas y muchas cosas más, pero nosotros quedaremos firmes, resistiremos al enemigo, le haremos frente y venceremos. ¿Por qué? Pues ahora nosotros tenemos a Cristo que peleará cualquier batalla por nosotros, pues Él venció al mundo en la cruz del Calvario. Y hay una última madera que quiero mencionar y que por ser tan alta y gruesa le decimos árbol, pero realmente es de la familia de las palmáceas, también llamadas palmas o palmeras. Las características es que es un tronco grueso, de raíces profundas y fruto de mucho valor. Las palmeras se ondean de un lado para el otro según la dirección que esté teniendo el viento en esos momentos. Los que se identifican con la palmera son personas que escuchan la palabra y les gustan y se congregan en alguna iglesia, pero siempre andan buscando otra iglesia donde se sientan ellos mejor. Andan buscando cuál es la mejor iglesia. Y se cambian ellos de congregación en congregación y nunca están fijas en algún lugar. Pues a todas las congregaciones que van les encuentran los defectos. Una temporada están contentos y la otra ya no están y cambian de opinión con mucha facilidad. Las ventajas de las personas palmeras es que cuando Dios llega a tocarlas y a transformarlas por medio del Espíritu Santo, como ya tienen un amplio conocimiento de andar de iglesia en iglesia y conocen cuáles son las doctrinas de esas congregaciones, pueden diferenciar a la palabra verdadera y enraizarse cada día más y pueden dar frutos muy valiosos igual que las palmeras. Son capaces estas personas de producir el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Mis hermanos, este mundo es el taller de Jesús y nosotros somos sus obras. Él nos limpia, nos quita las asperezas, nos pule para ir transformando nuestras vidas en algo hermoso y perfecto. Las pruebas de fe son las que nos perfeccionan para que nosotros cada día nos parezcamos más al maestro, que nos parezcamos más al tectón o al carpintero. Podemos a veces sentirnos mal por cómo nos vemos, pero Pablo nos anima a continuar y a dejarnos moldear y nos asegura que todas esas aflicciones son algo momentáneo. Lo que nos sucede aquí en la tierra, por doloroso, mis hermanos, que sea, será opacado para la gloria eterna que nos espera cuando nosotros lleguemos ante la presencia del Señor. Viviremos con Él por la eternidad. Posiblemente usted
está pasando por uno de esos momentos en donde las áreas de su vida, como la fe y la paciencia, están siendo moldeadas, en donde la fortaleza y el saber esperar serán esenciales para soportar este proceso, que al final dará como resultado una obra que jamás en su vida pensó que se podría realizar en usted. Mis hermanos, qué hermoso es dejar que Jesús el carpintero trabaje en nuestras vidas. En ocasiones, vuelvo a reiterar, es muy doloroso, pero en esos momentos dolorosos es donde se está afinando la madera, es donde se está moldeando los filos y en donde pronto esta madera estará lista para el barniz. Muchos de nosotros vamos a querer huir de las manos del carpintero, más aún cuando él decida tocar parte de nuestra madera que no habíamos querido que se tocaran. Pero el tectón, mis hermanos, con amor y paciencia, comenzará a trabajar en esa área y al final tenga seguro que la obra será perfecta en su vida. Solamente hay un requisito: déjese moldear por el carpintero. Voy a repetir este requisito: déjese moldear por el carpintero. Aún eso duela, aún eso sea difícil, mas recuerde que el carpintero jamás ha echado a perder una obra. Siempre que él ha comenzado un trabajo, lo termina. Y el resultado de este es perfecto como él lo es. Recuerde lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bendita sea la palabra del Señor. Dice que la palabra perfeccionará viene del griego epiteleo, que implica completamiento y plenitud, lo que nos asegura que lo que el Señor comenzó en nosotros llegará a buen término. Todo nuestro pasado, presente y futuro están enmarcados dentro de la perspectiva divina. Recordemos los comienzos de nuestra vida como creyentes. Su obra en nosotros comenzó cuando Cristo Jesús murió en la cruz en nuestro lugar. Fue el sustituto. Él murió por usted y murió por mí. Ahora, el Espíritu Santo es quien nos capacita cada día para que nosotros seamos más y más semejantes a Cristo. Mis hermanos, en la carpintería de Jesús se trabaja el carácter de las personas. Venga y entréguese al carpintero de Nazaret, entréguele la madera de su corazón para que él comience a trabajar en esa madera. Tenga presente esto: Jesús hace de gente sin escrúpulos personas piadosas, de gente egoístas personas entregadas hacia los demás. Hace que los muertos espirituales vivan, esculpen los corazones que parecían de piedra en otros tallados del amor de Dios. Si queremos que Dios nos restaure, es necesario que creamos y confiemos de todo corazón que Él puede hacerlo, sin importar lo difícil o lo delicado que sea su situación. Vengamos al taller del Maestro, vengamos al taller, pero con fe. Vamos a orar. Señor Jesús, tómame en tus manos y yo me entrego a ti para que me moldees. Haz lo que tengas que hacer en mí. Transfórmame y perfeccióname. Forma tu carácter en mí para crecer y madurar espiritualmente. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero darles una recomendación final, mis hermanos. Si algún día alguien nos cuestiona acerca del oficio de Jesús, honestamente respondamos: ¿Jesús fue carpintero o constructor?
O podemos tomar prestadas el título del libro de Josh McDowell y decir que seguramente Jesús fue más que un carpintero. Bueno, y el reto de hoy es, ¿vas a dejarte moldear por el carpintero? ¿Vas a dejarte transformar en las manos del tectón? Ven a su taller y permite que sus manos transformen, que sus manos esculpan esa madera. Nosotros necesitamos al tectón, al carpintero, para que Él sea quien transforme nuestra vida. Que el Señor me le bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.